Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Soy Darwin Leñeras Pinzalas, docente encargado para impartir la asignatura de microeconomía en la carrera de administración, modalidad en línea. En esta ocasión, dentro de esta asignatura, nosotros veremos tres unidades. Dentro de la primera unidad, hablaremos acerca de la introducción a la microeconomía. Así también se abordarán temas acerca de la frontera de posibilidades de producción como la oferta y la demanda. Dentro de esta asignatura, si bien es cierto, en sí la temática que vamos a ver, vamos a hablar acerca de ciertas diferencias entre microeconomía y macroeconomía, las definiciones, los conceptos y ejercicios sobre la frontera de posibilidades de producción, la demanda, la ley de la demanda, la ley de la oferta, los tipos de elasticidad, tanto elasticidad de la demanda como elasticidad de la oferta. Así también vamos a conocer las funciones de la producción, que estaríamos inmersos a lo que son los factores de la producción y los costos de la empresa. Es así que vamos a empezar abordando el tema de la introducción a la microeconomía. Nosotros dentro de la economía tenemos dos ramas. Primero podríamos hablar que la economía implica hablar de un trabajo o coordina las actividades productivas de la sociedad. Por otra parte, también podríamos mencionar que es un factor de ciencia social que estudia la producción, la distribución y el consumo de los bienes y servicios producidos o creados por una empresa. Así también se puede decir que al hablar de economía es hablar de una ciencia que estudia el correcto uso de los recursos escasos a partir de la optimización de estos recursos. Es así que dentro de la economía nosotros podríamos abordar dos ramas, o la clasificación, que es macroeconomía y microeconomía. Dentro de la microeconomía, que es la asignatura en la cual vamos a estar inmersos en este periodo académico, podríamos mencionar que trata o estudia, mejor dicho, el ciclo económico o la optimización de recursos económicos de manera individual o independiente, es decir, de una empresa pequeña, mediana o grande. En referencia a lo que es macroeconomía, podríamos hablar que estudia o analiza el conjunto de las situaciones económicas a nivel nacional, es decir, economías de escala, es decir, bajo el aporte económico de todos los diferentes sectores económicos. Dentro de la microeconomía, que es la que estamos hablando, podríamos mencionar que es la búsqueda del propio interés que puede beneficiarse la sociedad en general. Es decir, hablar de microeconomía es hablar cómo los individuos toman las decisiones y cómo éstas influyen entre sí. Dentro de esto podríamos mencionar o hacer referencia a Adam Smith. Adam Smith es uno de los autores que ha dado prioridad o en sí ha mencionado la teoría que implica que dentro de los mercados siempre habrá una mano invisible, entendiéndose por mercados más no como espacio físico, sino como un lugar, sino como un evento donde se relacionan tanto eh, comerciantes como compradores, es decir, ofertantes y demandantes para la comercialización de un bien, donde efectivamente lo que dice Adam Smith es que cuando hay una demanda tiene obviamente que haber una oferta y viceversa. Y en efecto, tanto la demanda como oferta va siempre a implicar en lo que es el tema de los precios, ¿sí? Así también podríamos ir hablando acerca de los precios del mercado que existen dentro de cada una de las industrias, dependiendo en sí la actividad económica a la que se dedica cada una de estas. Microeconomía lo tengo aquí, ustedes pueden evidenciar por separado. ¿Qué es lo que vamos a ir analizando? Cuando hablamos de micro, les había dicho que vamos a hablar de pequeños escenarios, es decir, de pequeños establecimientos económicos como tiendas, como almacenes, como empresas, fábricas, entre otras. Pero hablar de manera independiente, por decirlo así. Es aquí donde se podría mencionar que es lo pequeño, que es una actividad económica individual, ¿sí? Y aquí convergen lo que son los agentes económicos, los agentes individuales, que dentro de los agentes individuales son los consumidores, el gobierno, el producto o la empresa,
Sí, ahora, la otra arista, en la composición de la economía, implica bastante conocer acerca de la asignación de los recursos escasos, como les había dicho. Economía es estudiar o es la ciencia que estudia el correcto uso de los recursos escasos de manera eficiente. Así también es importante determinar que dentro de la economía queremos conocer quiénes asignan los recursos o cómo se toman las decisiones. En efecto, eso se toman las decisiones de acuerdo a las necesidades de la sociedad. ¿Por qué? Porque todas las industrias están, su principal misión es conocer las necesidades y poder atenderlas, solventar estas necesidades, con la intencionalidad de que se demuestre su razón de ser, tanto en la creación de productos como en la creación de servicios. La sociedad se podría manifestar que está conformado por un conglomerado de agentes económicos, que estos agentes económicos estén en la economía general, por llamarlo así, como en la micro y macroeconomía. Micro entendiéndose por pequeño o establecimiento individual y macro entendiéndose por economías de escala, es decir, la sumatoria de todas las industrias que se vengan desarrollando económicamente dentro de un país. Entonces, la sociedad en sí está determinado por el conglomerado de agentes económicos, que en este sentido serían los consumidores, el gobierno, los productores o empresarios como tal. Así también es importante mencionar cómo dentro de la economía, de qué se ocupa en sí. La microeconomía lo que busca es conocer cuál es la conducta de los individuos para poder solventar sus necesidades o cuál es la conducta de los individuos para establecer una relación económica en el mercado. Los mercados, nosotros dentro de la estructura de mercados, más adelante en la siguiente unidad abordaremos de cerca de estos tipos, que estaríamos hablando ya de las industrias, sí, con sus características, ¿no? Que estas pueden ser monopolios, oligopolios, pueden pertenecer al grupo de la competencia perfecta o competencia y la competencia monopolística o también conocido como competencia imperfecta. Estas empresas generalmente son quienes, al realizar su actividad económica, buscan satisfacer las necesidades de la sociedad y en sí, ¿cómo solventan estas? Mediante el estudio a las familias. ¿Sí? Es decir, las economías domésticas implica de que cada una de las familias van a necesitar algo, tanto desde la parte de la producción como desde la parte de la adquisición. Es decir, se convierte en un círculo vicioso porque, en efecto, las familias o las economías domésticas son aquellas que a partir de su trabajo generan el recurso económico para, en función de ello, poder solventar sus necesidades a través de la adquisición de los bienes o servicios que se comercializan en el mercado. Así también nosotros podríamos analizar que dentro de la microeconomía existen diferentes variables microeconómicas. Asociadas, por ejemplo, tenemos las variables asociadas a la firma, asociadas a la industria, de acuerdo al tamaño de la empresa, de acuerdo al ciclo de vida de la empresa que haya tenido, de acuerdo a la inversión. Esta inversión también puede ser, mm, tiene que ver bastante con lo que es intensidad tecnológica, es decir, qué recursos se puede estar invirtiendo en las empresas para fortalecer sus procesos productivos. Por otra parte, también podríamos analizar el capital humano, es decir, este capital a partir del conocimiento se puede generar cierta innovación. ¿Sí? A partir del conocimiento y la adquisición de cierta tecnología o combinado con la tecnología, se puede generar la innovación y desarrollo. Así también se puede conocer acerca de la intensidad del capital, desde cómo cada una de las empresas empiezan a invertir para mejorar sus procesos productivos. Por otra parte, también es importante conocer el tema de la publicidad para determinar específicamente el público objetivo o cuál es el público adepto a los productos que yo estoy comercializando, para, en función de eso, determinar como una concentración, a dónde es que específicamente direcciono mi producto o servicio como tal.
El endeudamiento implica y es de manera muy constante en las industrias, porque a partir del endeudamiento específicamente se determina el mejor desarrollo productivo y por tanto económico de la empresa. Que esto en sí nos caracteriza o nos determina, mejor dicho, a qué sector económico estaría aportando cierta empresa. También podríamos hablar de la rentabilidad si nosotros, de acuerdo a la comercialización de bienes y servicios, nosotros estamos altamente, somos rentables en relación a ciertas deudas que hayamos enfrentado para obviamente mejorar o desarrollar productivamente. El grado de innovación, como les dije, esto va a estar atado bastante a lo que es la inversión de la empresa en cuanto a capital humano, en cuanto también a lo que es los ingresos que posee la empresa. La liquidez también está atado a la parte de las tasas de la entrada en función de cuál es la salud financiera, ¿sí? Financiera económica de la empresa, de acuerdo, una vez que se haya obtenido ciertas utilidades de acuerdo a los costos y gastos que se hayan enfrentado directamente en los procesos productivos. La calidad, la parte de la movilidad implica la calidad que los procesos o las empresas al invertir, digamos, en los procesos productivos, implica de que cada vez va a querer mejorar sus productos y por tanto también podríamos mencionar mejorar el proceso productivo en el sentido de que no solo en el tema de obtener más productos en poco tiempo, sino obtener más productos optimizando los recursos, es decir, la materia prima, insumos o de pronto los talleres o laboratorios. Y también el tema de la productividad, que implica ser más productivo y sobre todo estar localizados en espacios adecuados para de esta manera generar un buen desarrollo de la parte industrial. Y los costos de los insumos que está atado directamente a la parte de la productividad, que en el siguiente capítulo o capítulos más adelante estaríamos abordando temas de la producción, costos y gastos y también el tema de los ingresos. Por otra parte, dentro de esta unidad, a más de ya identificar ciertos o conocer, mejor dicho, acerca de la microeconomía, es importante mencionar el siguiente tema que abordaremos. Y nosotros abordaremos acerca de la frontera de posibilidades de producción, la teoría del consumidor, escasez y elección y el equilibrio de mercado. ¿Por qué es importante conocer acerca de las fronteras de posibilidades de producción? Porque si bien es cierto, nosotros ya dentro de la introducción a a la microeconomía, hablamos ya de temas de ciertas variables, ¿sí? Que van a mejorar, o mejor dicho, de ciertas variables donde las empresas van a dedicarse más con el objetivo de mejorar un proceso productivo, mejorar el producto o a su vez innovar el producto. Pero esto está atado hasta donde yo puedo hacer algo dentro de mi empresa, de acuerdo a los recursos que yo posee, tanto económicos, es decir, en la parte de los recursos económicos financieros, como también en la parte de la productividad, de acuerdo a mi capacidad, tanto de infraestructura como de equipamiento, de talleres, y en función de ello, poder producir. Dentro de este tema, nosotros vamos a abordar el tema de la frontera de posibilidades, que en primera instancia representa todas las combinaciones de bienes y servicios que una economía puede producir, utilizando eficientemente todos los recursos escasos, ¿sí? O recursos disponibles para, en este caso, mejorar el proceso productivo, implicando también dentro de estos procesos a la tecnología. Por otra parte, también podríamos mencionar lo que es la eficiencia productiva. La eficiencia productiva es en sí todos los puntos que ya vamos a ver a qué puntos nos referimos dentro de la frontera de posibilidades, es decir, cuánto yo puedo o cuántas combinaciones puedo realizar a fin de obtener cierto nivel de producción, sacrificando otras producciones u otras adquisiciones de manera eficiente sin que existan desperdicios de recursos.
Así también vamos a hablar acerca de los límites de la producción. Estos límites de la producción dentro de la frontera de posibilidades de producción muestra los límites en los que una economía puede producir dada la tecnología y los recursos disponibles, es decir, hasta dónde puedo producir acorde a lo que yo tengo. Así también es importante determinar cuáles son los factores que determinan esta frontera de posibilidades de producción. Dentro de estos podríamos mencionar tres: los recursos, la tecnología y la eficiencia. Entendiéndose como recursos, la disponibilidad y la calidad de los recursos naturales, mano de obra y de capital de una economía que de alguna forma determina mi accionar como productor. Así también al hablar de la tecnología, ¿qué podríamos mencionar? Que los avances tecnológicos permiten producir más con las mismas cantidades de recursos, desplazando a la frontera de posibilidades hacia afuera. ¿Qué se entiende como hacia afuera? A continuación ya explicaremos en una gráfica donde específicamente siempre se tiende a producir más. Y la eficiencia. La eficiencia no es otra cosa más que la eficiencia en la utilización de los recursos, también que de alguna manera se evidencia que afecta a la posición de la frontera de posibilidades de la producción. Es decir, que hay veces existen el uso excedente de los recursos que de alguna manera no me permite ser eficiente para obtener mi producción programada. También nosotros podríamos determinar dentro de esta unidad, ir abordando temas acerca del desplazamiento de la frontera de posibilidades de la producción. Estos desplazamientos habíamos dicho de que son dos, ¿no? La una hacia adentro y el desplazamiento hacia afuera. En el desplazamiento de posibilidades implica desplazamiento hacia afuera. ¿Por qué? Porque de alguna manera voy a tener que intervenir ciertos factores. Por ejemplo, mejoras en tecnología. Los avances tecnológicos permiten producir más de ambos bienes con mismos recursos, desplazando la frontera de posibilidades hacia afuera. La mejora en eficiencia. Una mayor eficiencia en los recursos también provocan un desplazamiento hacia afuera. Y el aumento de recursos es el descubrimiento de los nuevos recursos o mejora en la calidad de los productos existentes que también se desplaza hacia afuera. Entonces, ¿qué implica desplazar hacia afuera? Que se empieza a ver un crecimiento en con el involucramiento de los diferentes factores. Si bien es cierto, nosotros dentro de la frontera de posibilidades de producción tenemos que identificar lo que es la eficiencia en la producción. Esta eficiencia en la producción tiene tres aspectos. Encontrar un punto sobre la frontera de posibilidades de producción, encontrar un punto al interno o inferior a la frontera de posibilidades de producción, o, y también buscar o identificar el objetivo de la economía. Al hablar de un punto sobre la frontera de posibilidades de producción, es encontrar, o mejor dicho, representa una combinación de producción eficiente, porque aquí se ve que no se exceden o se desperdician los recursos. Pero ¿qué sucede lo contrario? Cuando existe un punto interior en la frontera de posibilidades de producción, se podría conocer como que no han sido utilizados los recursos de manera eficiente. Es decir, existe la combinación de producción ineficiente donde se desperdician los recursos como tal, determinándose de esta manera el objetivo de la economía. El objetivo de una economía es lograr producir en la frontera de posibilidades de producción, es decir, llegar mínimamente a una frontera de posibilidades. ¿Por qué? Porque empiezo a identificar mi maximización de la eficiencia y evito a tener un desperdicio de los recursos, que de alguna forma, en partes, estaría conociendo qué tan efectivo o productivo soy dentro del sector que me encuentro trabajando.
Ahora vamos a conocer acerca del punto sobre la frontera de posibilidades de producción. Te habíamos dicho en primera instancia que es cuando utilizo eficientemente los recursos. ¿Estos a qué se deben? Se pueden deberse a una especialización, pueden deberse al costo de oportunidades o pueden deberse a un equilibrio. A una especialización, ¿por qué? Porque cada punto sobre la frontera de posibilidades de producción representa una combinación específica de bienes producidos, lo que implica una especialización. Es decir, mejorar los procesos productivos en la industria en la que me encuentro, lo que me permite ser eficiente y obviamente productivo. Ahora, dentro del costo de producción, ¿qué tenemos? Que el movimiento a lo largo de la curva de la frontera de posibilidades de producción implica un costo de oportunidad, ya que se debe renunciar la producción de un bien para producir más del otro bien, que más adelante vamos a ir ejemplarizando el tema. Y el equilibrio. El equilibrio se busca cuando o se alcanza cuando la economía se encuentra en un punto óptimo sobre la frontera de posibilidades de producción, donde se maximiza el bienestar social. Es decir, donde voy equiparando mi especialización o mi producción en incremento en cantidades y calidad bajo la optimización de los recursos, ¿sí? Esos productos que ya he logrado fabricar, realmente el punto de equilibrio es cuando se maximiza el beneficio o la razón de ser o de satisfacción de las necesidades de la población. Dentro de este aspecto, de los puntos fuera de las posibilidades de producción, es importante mencionarles el siguiente ejemplo, por llamarlo así. Nosotros vamos a profundizar este tema dentro de una economía donde existen restricciones. Primero, nosotros disponemos de una dotación fija de factores de producción. Vamos a emplear todos los factores dentro del proceso productivo. Por otra parte, se producen dos tipos de bienes. Vamos a caracterizarlo como alimentos y como vestimenta. Todos bajo la misma cuantificación, se podría decir, o nivel, que son toneladas, ¿sí? Y también podríamos hablar acerca de los factores que pueden emplearse inmediatamente en la producción de los diferentes bienes. Vamos a partir de la siguiente tabla, donde efectivamente nosotros, más allá de la producción de estos bienes, vamos a tener diferentes opciones, donde estas opciones lo vamos a llamar combinaciones, ¿sí? Las distintas combinaciones que se van a realizar en la tabla pueden producir que esta economía pueda reflejar algún tema de ganancia, por decirlo así. Estas combinaciones posibles de alimentos y de vestimenta que están descritos, vamos a describirlo en cantidades para de alguna manera ya irlo determinando los costos de oportunidad que voy teniendo. Cada una de las opciones A, B, C, D y E representan combinaciones posibles en toneladas, tanto de alimentos como toneladas de vestimenta. Si se quiere producir más alimentos, dado que los factores de producción están empleados, esto implica que debería reducirse la capacidad de producción de vestimenta. Esta cantidad de un bien que debemos dejar de producir para conseguir una unidad adicional del otro bien es lo que se llama costo de producción. Justamente lo que decía. Quiero producir una unidad de alimento, pero ¿qué implica producir una unidad de alimento? Sacrificar o no producir una cantidad de vestimenta, ¿sí? A eso se lo conoce como costos de oportunidad. Entonces, continuando con el mismo ejemplo, nosotros ya desarrollando una tablita, podríamos definir lo siguiente. En esta tabla refleja las distintas combinaciones de los dos bienes de una economía que se pueden producir tanto vestimenta como alimento.
así como el costo de oportunidad que soporta en producción de vestidos al implementar una unidad en la producción de alimentos. Si se dan cuenta, nosotros a partir de las opciones dentro de esta tabla, en la opción A vemos que no se produce nada en cuanto a alimentos, pero sí se producen 18 toneladas de vestimenta. Continuando con el siguiente escenario o la siguiente opción o combinación, vemos que en la opción B, al empezar a producir una tonelada de alimento, ¿qué sucede? Que en las toneladas de vestimenta que estoy produciendo empiezan a disminuir. ¿Por qué? Porque empiezo a generar otra fase del proceso productivo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener aquí entre la diferencia de la vestimenta y los alimentos? Que voy a tener en toneladas mismo un costo de oportunidad. Este costo de oportunidad lo vamos a determinar como 1. ¿Pero por qué? Porque vamos a partir desde los vestidos, que implica que yo ya no voy a producir la misma cantidad. ¿Por qué? Como se puede apreciar, de 18 ya bajo la producción a 17 y bajo en 1. ¿Por qué? Porque ese 1 implica que voy a producir una tonelada de alimentos. En la opción C, en alimentos voy a ir incrementando más mis procesos productivos, que implica de que ya no voy a producir solo uno, sino voy a producir dos. ¿Y qué sucede con el vestimento? En la vestimenta voy a ir produciendo menos, es decir, voy a bajar mi producción de 17 a 14. ¿Cuál es la finalidad? De que se evidencie un costo de oportunidad. El costo de oportunidad va a ser 3, porque estoy sacrificando 3 toneladas de producción de vestido de 17 a 14, tengo 3 que reduzco. ¿Para qué? Para producir 2 de alimento. En la opción D, voy a producir 3 toneladas de alimento, por tanto voy a disminuir mis procesos productivos en cuanto al vestido de 14 a 9, lo que implica que voy a tener un costo de oportunidad. Este costo de oportunidad será 5. Y finalmente, podríamos mencionar acerca de la opción E, que cuando los alimentos expresados en toneladas incrementa la producción de 3 a 4, ¿sí? Los vestidos también, por esta parte, implicará de que ya no se va a producir en las mismas cantidades, sino va a reducirse la producción de 9 a 0. Es decir, que al producir o al obtener un costo de oportunidad de 9, implica de que voy a llegar a producir, si yo me dedico solo a producir alimentos, voy a producir 4 toneladas de alimentos, lo que implica que no voy a producir nada de toneladas de vestimenta. Lo mismo que sucedió al inicio con alimentos. ¿Qué pasaba? De que si es que yo no produzco alimentos, puedo producir 18 toneladas de vestidos. Y finalmente, tenemos que realmente va a ser bien costoso producir alimentos porque prácticamente solo voy a obtener 4 toneladas de alimentos para no producir, digamos, 9 toneladas de vestido. ¿Sí? Es decir, se evidencia, se evidencia que es más rentable producir vestimenta que producir alimentos, porque se obtienen costos de oportunidad, como se puede evidenciar, más altos en cuanto a lo que es producción de alimentos y vestimenta. Entonces, estos procesos, o mejor dicho, estas posibilidades, al estar dentro de la frontera de posibilidades, sí, vamos a graficarla. Entonces, dentro de esto tenemos que los valores que aparecen en la tabla de las posibilidades de las fronteras de producción, podemos representarlo gráficamente. En el eje de las Y se describirá lo que son los vestidos y en el eje de las X se expresarán los alimentos. A partir de estas distintas combinaciones, es decir, A, B, C, vamos a irlo denotando o describiendo. Entonces, dentro de la tabla y la gráfica vemos que el punto A está orientado a producir 0 alimento, es decir, en el eje de las Y, y sin embargo se va a producir 18 unidades de vestimenta.
De igual manera, la opción B, se va a producir 1 tonelada de alimentos y 17 de vestimenta. Por otra parte, la opción C, se va a producir 2 toneladas de alimento y por tanto 14 de vestimenta. Y la opción D, se va a producir 3 toneladas de alimentos y tan solo 9 toneladas de vestimenta. Y la última opción E, que en efecto se va a producir 4 toneladas de alimento, pero 0 de vestimenta. Entonces, aquí específicamente nosotros ya vamos a ir a unir nuestros puntos dentro de la frontera de posibilidades de producción. Uniendo las opciones o las alternativas o las combinaciones A, B, C, D, E, en efecto vamos a tener cómo realmente está mi producción, que muestra el máximo número de combinaciones de productos que esta economía puede producir realizando o utilizando todos los recursos existentes. De esta forma, es importante también mencionarles acerca de la frontera de posibilidades, qué es lo que está sucediendo internamente y en la parte externa. Entonces, la frontera de posibilidades de producción en una economía se evidencia un despilfarro cuando, en efecto, no se utiliza al máximo o bajo una real optimización de insumos o de recursos para la producción. Lo que se ve que se está despilfarrando en la zona situado dentro o por debajo de la frontera de posibilidades de producción color verde y la otra combinación no son alcanzables, ¿sí? En este sentido serían los que están fuera de la frontera de posibilidades de producción. Ahora, los puntos situados en F dentro de la frontera de posibilidades de producción representan una asignación como tal, es decir, una combinación, donde estas asignaciones significan que la sociedad no puede recurrir a mayor cantidad de un bien sin producir un menor, ¿sí? O sin producir u otra menor cantidad de otros bienes. ¿Por qué? Porque implica tener que sacrificar una de estas unidades. Ahora, los puntos situados por debajo de la frontera de posibilidades, es decir, por debajo de la liñita amarilla, representan la asignación de los recursos ineficientes. Es decir, aquí hay recursos para producir, pero no se lo ha hecho de manera eficiente. Toda asignación de recursos, en este caso vamos a asignarlo como el punto E. Eh, en este caso, toda asignación de estos recursos en la letra F a un punto de la zona delimitada por las flechas generaría una mayor cantidad de bienes como tal. Es decir, este es el punto que falta por producirlo, es lo que se está desperdiciando, ¿sí? Es decir, aquí entre el F, el punto C y el punto D. Ahora, vamos a ver el caso inverso. ¿Cuándo realmente se están optimizando de mejor forma los recursos? Es cuando sobrepasa, o mejor dicho, los puntos se encuentran fuera de la línea de la frontera de posibilidades de la producción. Es decir, los puntos más allá de la frontera de posibilidades, como es el H, representan la producción inalcanzable, ¿sí? Pues la sociedad no tiene recursos para producir esa combinación de bienes. Ahora, dentro de esta frontera de posibilidades de producción, se puede hacer énfasis al crecimiento de una económico, de una frontera de posibilidades hacia la derecha. ¿Por qué? Porque ¿qué implica? Que este crecimiento puede tener lugar a los siguientes hechos. Mejorar técnicamente, ¿qué implica? Nuevos y mejores métodos para producir bienes y servicios. ¿Cómo también alcanzo esto o desplazarme a la derecha? Es que el aumento del volumen de capital. Mientras más inversión haya, más puedo producir. El otro aspecto es el aumento de la fuerza de trabajo, que claro, de pronto a veces está con la materia prima, pero no tenemos la mano de obra de trabajo adecuada. Y que implica producir en tiempos determinados o establecidos. Entonces, si nosotros queremos salirnos o extendernos hacia la derecha, implica de que tendríamos que mejorar en el volumen de capital y también el aumento de las fuerzas de trabajo. Y finalmente, dentro de estos aspectos, podríamos mencionar el descubrimiento de nuevos recursos naturales o de pronto también yéndonos un poquito más allá de recursos tecnológicos, ¿sí?
Una mejora tecnológica en la producción de los bienes desplazaría hacia el origen, ¿sí? En este caso, la frontera de posibilidades, alojándolo del origen de las coordenadas. Es decir, vamos a desplazar demasiado porque tendríamos todos los recursos para poder producir. Ahora, vamos a ver específicamente cuándo crece a la derecha. Este desplazamiento económico desplaza hacia la derecha cuando hay una mejora tecnológica en la producción de vestidos en este caso. En este sentido, el eje representa la producción de este bien. Entonces, si podemos apreciar la curva de color naranja, es la frontera de posibilidades de producción, la normal se puede decir, pero si se quiere realizar un desplazamiento hacia la derecha, en el tema de vestidos tendríamos que invertirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros invertimos en tecnología, ahí sí, obviamente vamos a vender más. Justamente está anclado al eje de las 10. ¿Por qué? Porque se entendería de 18 tendría que subir a más, 22, 24, 26 toneladas que se producen, ¿sí? Por el incremento o mejoramiento de la tecnología. Ahora, vamos a ver el inverso. ¿Qué sucedería? El crecimiento hacia la derecha, pero ya no con los vestidos, sino con un desplazamiento de alimentos, ¿sí? Donde prácticamente es el punto E, que está en el punto de las X, donde en efecto él va a sufrir un movimiento, ¿sí? Donde de la misma manera se va a buscar una mejora tecnológica en la producción de alimentos, lo cual desplazaría la frontera de posibilidades de producción en el sentido del eje, es decir, en el eje X. ¿Sí? Que representa la producción de este bien. Entonces, este eje o los de ejes o el desplazamiento de cada uno de los ejes va a depender de la producción de un bien o producto específico, producto o servicio específico. En este caso, en el eje de las X para alimentos y, por supuesto, en el eje de las Y para vestidos. Continuando con esta unidad, el tema oferta y demanda. Dentro de estos aspectos es importante conocer la parte básica, la concepción básica o los conceptos de este tema. Oferta no es otra cosa más que la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a diferentes precios de un determinado precio. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la oferta? El vendedor. ¿Por qué? Porque me está ofreciendo un producto como tal. El vendedor o la fábrica. Oferta. Pero dentro de estos factores, dentro de esta oferta existen ciertos factores que influyen en la venta, ¿no? O ciertos factores que influyen en los oferentes, es decir, en los vendedores, en las comercializadoras o en las empresas que van a vender. ¿Cuál es? Uno de ellos es el precio de los consumos de la producción. En la actualidad podríamos mencionar incluso las medidas económicas que ha establecido el gobierno nacional. Por otra parte, avances tecnológicos. Estos avances tecnológicos también implican directamente a la empresa qué tecnología está utilizando en relación a las antiguas para en función de eso poder mejorar los procesos como tal. Por otra parte, podríamos hablar acerca de las expectativas de los factores y el incremento de los productores o vendedores. ¿Sí? Ahora, en el tema de la demanda, no es otra cosa más que la cantidad de bienes y servicios que los consumidores quieren comprar, ¿sí? A partir de los diferentes precios establecidos dentro de un periodo determinado. Y en efecto, son todas las sociedades que necesita adquirir o bien o un servicio. También existen ciertos factores dentro de esta demanda que en primera instancia podríamos mencionar que va a depender mucho de los compradores, cuántos son sus ingresos diarios, semanales, mensuales, semestrales, ¿sí? Con el objetivo de que pueda alcanzar, cumplir o solventar cierta necesidad. Por otra parte, son los gustos y preferencias, porque realmente el demandante es quien determina la compra, ¿no? O mejor dicho, determina la producción, porque realmente lo que se busca es llegar al mercado, ¿sí? Siendo oferente, llegar al mercado con productos que se puedan comercializar y más que todo den las facilidades a los demandantes para poder adquirirlo.
Por otra parte, los precios precios de bienes relacionados. En este sentido, existen dos tipos de bienes complementarios y bienes sustitutos. En este caso, podríamos mencionar acerca de los bienes sustitutos o complementarios, que de alguna manera implica que algunas personas puedan optar por otro bien, pero no algún bien específico que tenga como oferente. Sí, ya podríamos determinarlo por el precio o por la calidad. Continuando con el tema, cuando existe un igual oferta, igual demanda, estamos hablando de que va a haber un equilibrio en el mercado. Sí, es decir, oferta y demanda se igualan. Y esto se debe a que existe una asignación eficiente de los recursos y el precio en equilibrio. Y que pronto podríamos, en efecto, llegar a que realmente lo que se produjo cumplió todo, compró todo el demandante. De igual manera que nosotros podríamos mencionar acerca del desplazamiento de la oferta y la demanda, donde el desplazamiento de la oferta surge a través de un cambio de factores que afectan directamente a la oferta, como los costos de la producción, y lo que hace que exista un desplazamiento, ¿sí?, a la curva. Por otra parte, el desplazamiento de la demanda, en cambio, o está expresado entre los factores de la demanda como los ingresos de los consumidores que están en la capacidad para adquirir un bien o un servicio. Esto hace de que se desplace también la curva de la demanda. Y el nuevo equilibrio no es otra cosa más que el desplazamiento de la oferta o demanda que generan un nuevo punto de equilibrio con un precio y una cantidad, diferenciada a las anteriores compras. Finalmente, nosotros vamos a hablar dentro de esta unidad acerca de la elasticidad de la oferta y la demanda. Al hablar de elasticidad de la oferta, mide la sensibilidad de la cantidad demandada, es decir, de la cantidad que me van a adquirir una vez que realice algún cambio en el precio. Por otra parte, la elasticidad del precio de la oferta mide la sensibilidad de la cantidad oferida a los cambios del precio, en este sentido, a los cambios que yo voy a vender o comercializar. Y la aplicación, nosotros cuando hablamos de elasticidad, hablamos de que es un término clave, o mejor dicho, es una acción clave para predecir el impacto que se va a tener en el mercado de acuerdo a los cambios de los precios y de los diseños de la política económica, que en efecto en la actualidad va a existir ciertas elasticidades en cuanto a los precios, por ejemplo, de combustible o a los precios de algunos bienes o servicios que están determinadas por el ajuste a la política económica. Y los factores que lo influyen dentro de la elasticidad, tanto en la parte de la oferta como de la demanda, existen factores que influyen directamente en el proceso productivo, que es la disponibilidad de bienes sustitutos, es decir, que algún bien vaya a reemplazarlo a otro, pero ese bien va a satisfacer la misma necesidad. Sí, esto es importante dentro de los bienes, ya que va a determinar mucho en el tiempo qué es lo que o cómo la curva va a estarse desplazando en relación a los precios. Hasta aquí es un placer darles un eh, pequeño adelanto de la asignatura de microeconomía. Dentro de esto hablamos la unidad número 1 acerca de la introducción a la microeconomía, la oferta, la demanda y la frontera de posibilidades de producción, que es hasta dónde o hasta cuánto puede producir una empresa. Muchísimas gracias.